Hola familia, ¿qué tal están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Hoy un día especial, domingo 11 de mayo se celebra en Cuba y en buena parte del mundo también el Día de las Madres. Así que reciban todas ustedes un beso grande y todo mi cariño, especialmente a mi mamá, a mi abuela, a mi tía y a todas las madres hermosas que forman parte de esta comunidad. Agradecer también por todos los lindos mensajes de felicitación que me estuvieron dejando a raíz del blog que les estuve subiendo hace unos días de mi cumpleaños. Especialmente quiero enviar un saludo en el video de hoy a Teresa Surún, quien es una dominicana residente en Estados Unidos, que siempre me está dejando sus muestras de apoyo y sus comentarios. Así que Teresa, para ti un beso grande y un saludo muy especial. Y como les venía comentando, hoy es el Día de las Madres. Estoy acá en la cocina de la casa y voy a estar preparando para celebrar esta ocasión una panetela. Así que bueno, los invito a quedarse hasta el final de este video para que puedan ver el resultado final de esta panetela. Y si aún no te has suscrito, no sé qué estás esperando, que no has apretado un botoncito rojo que hay por ahí debajo que dice suscribirse. Es totalmente gratis y así me estás ayudando muchísimo a crecer. Yo para hacer la panetela no tengo una medida específica y quizás hayan personas que discurran en cuanto a esta preparación, pero yo básicamente uso una taza de harina de trigo o de harina de pan, como le llamamos aquí en Cuba y en algunos países también. Y entonces primero lo voy a cernir para eliminar los grumos o esas pelotitas que, no sé si se fijan bien, se le hacen unas pelotitas. Ahí están. Para el merengue yo utilizo 5 huevos. Ustedes saben, en la preparación del merengue se separan las yemas de las claras. Las claras se baten fuertemente hasta que llega al punto de nieve. Posteriormente se le echa azúcar, que yo uso la misma cantidad de azúcar que de harina. Si usé una taza de harina, voy a usar una taza de azúcar blanca, que la tengo por aquí. Yo le agrego también a las yemas un poquito de vainilla. Por acá la tengo. Y un poquitico de vino seco, porque el vino seco le da un toquecito como alicorado a los postres, y de verdad que es un toque que a mí me encanta particularmente y a mi mamá también. Y entonces ahora vamos a proceder a separar la clara de las yemas. Hay quien tiene su técnica para extraer la clara de la yema, o sea, para separarlas, pero esta es la que yo siempre he usado. Así que si ustedes conocen otra forma de separar la yema de la clara del huevo, pues háganmelo saber en los comentarios. Y bueno, así quedaron separadas las yemas de las claras. Estuve poniendo las claras acá porque necesitamos un recipiente grande para hacer el merengue, porque cuando el merengue empieza a crecer, ustedes saben que él ocupa mucho espacio, y por eso vamos a necesitar un recipiente o una cazuela o lo que tengan en casa un poco grande para que nos quepa el merengue. Entonces yo le agrego al merengue una puntica de sal, porque estuve viendo una vez en un programa culinario que ponían acá en Cuba que eso va a propiciar que el merengue crezca más. Así que desde que yo vi eso en ese programa, yo siempre le echo un poquitico de sal a las claras de huevo antes de empezarlas a batir. Acá, como les había dicho, tenemos las yemas. Le voy a echar una tapita de vainilla y le voy a echar también una tapita de vino seco. Ahora lo que hacemos es revolver nuestras yemas con la esencia de vainilla y el vino seco previamente agregados, y revolvemos hasta que más o menos ya uno comience a notar que se va espesando la mezcla. Ahora vamos a proceder con la parte más pesada de este trabajo de hacer la panetela, que es pues la elaboración del merengue, que en este caso va a ser a mano porque no tengo merenguera. Hay muchas personas que sí la poseen y eso es una gran ventaja. Ahora vamos a comenzar a batir a ver qué tal queda este merengue, y cuando ya llegue a punto de nieve, entonces le agregamos la taza de azúcar blanca.
Miren, ahí ya comienza a crecer el merengue. Y bueno, mi gente, después de mucho batir, tengo literalmente el hombro tumbado, pero miren ustedes qué merengue tan bello estuvo saliendo. Y como ya sé que el merengue está listo para agregarle el azúcar, pues porque está precisamente en punto de nieve. Y el punto de nieve se logra cuando usted introduce el tenedor, por ejemplo, y ve que pues la consistencia como de una espuma, literalmente. Eso significa que ya el merengue está en punto de nieve, listo para que se le agregue el azúcar. Y en la medida que se va agregando el azúcar debemos ir batiendo también fuerte. Y el merengue, bueno, pues ya está listo una vez que no sintamos en el fondo pues cómo chocan los cristales de azúcar con el tenedor. Cuando eso ya no sucede es que el merengue está bien homogéneo y terminado. Y miren qué belleza de merengue. Ya una vez que el merengue está listo, pues entonces procedemos a agregarle las yemas batidas, como se los había explicado anteriormente. Ya tiene agregado esencia de vainilla y un poquito de vino seco. De esta receta de la panetela hay una variante que en vez de ser con harina de trigo es con pan rallado. Es más económica en caso de que tuviéramos el pan al alcance, porque resulta que hace varios días no nos venden el pan de la bodega, o sea que no podemos tener pan para hacer panetela de pan rallado, que es como se llama. Y tampoco daría mucho resultado comprarlo por la calle, porque una flauta de pan está costando hasta 120 o 130 pesos. Entonces esa receta ya pasó de económica a ser muy cara. Ahora ya vamos a proceder a agregarle la harina de pan, pero antes yo le añado un poquito de bicarbonato para que la masa crezca. Así va quedando la masa. Aprecien ustedes la textura. Ya aquí tengo lista en nuestra hornilla esta ollita de presión, porque bueno, no contamos acá con un horno para hacer nuestra panetela. Por supuesto se le tiene que poner un fondo de papel para que no se pegue. Y ahora le vamos a agregar también un poquito de aceite, que eso también va a ayudar a que no se peguen los bordes de la panetela a las paredes de la olla. Y es cuestión solamente de esperar unos 30 minutos aproximadamente y ya veremos el resultado final de nuestra panetela, que esperemos que quede deliciosa y que no se vaya la corriente en el proceso. Y bueno, sucedió lo inevitable, se fue nuevamente el servicio eléctrico
Vaya, parece mentira un Día de las Madres con tan pocas horas de luz. Fueron apenas 3 horas de electricidad. La quitaron a las 6 de la mañana, la pusieron a la 1 de la tarde y a las 4 de la tarde se volvió a ir la electricidad. 3 horas solamente de electricidad hemos tenido acá en Caibarien. Y como es lógico, la panetela no le dio tiempo a hacerse. Apenas 10 minutos desde que la puse y se fue el fluido eléctrico. Y la panetela necesita mínimo 20 a 30 minutos. No obstante, ahí ya se estaba comenzando a cocinar. La peor parte de prender los carbones es echarle fresco, pero ya estos afortunadamente están prendidos. Ahora si yo echo fresco un poco más fuerte, verán cómo sale la llama. Eso ya es indicativo de que el carbón está prendido. Y entonces ya vamos a proceder a calentar la comida, que es básicamente este arroz amarillo con pollo. No se ve bien por la oscuridad, ya es un poco tarde. Este arroz amarillo con pollo que hicimos en la mañana antes de que se fuera la corriente. 2000 years later. Bueno, y aprovechando que hay un poco de electricidad, voy a comentarles sobre algunos arreglos que estuvimos haciendo en la casa, porque no sé si a ustedes les pasa, pero acá en mi casa cuando se rompe algo, generalmente se rompen muchas cosas a la vez. Y se estuvieron rompiendo esta vez casi que todas las llaves de agua al mismo tiempo. Entonces estuvimos cambiando la llave del fregadero, la llavecita del patio de servicio que también se rompió y la llave del lavamanos. Ahora mismo se los voy a enseñar. Miren, aquí les presento la llave del lavamanos. Miren qué bonita, incluso tiene un arito dorado. Esta llavecita desde que yo la vi me encantó. Y yo dije, pues esta va a ser la llave de nuestro lavamanos. Y miren qué linda quedó. Le da tremenda estética al baño. También estuvimos haciendo algunos arreglos acá en la taza del baño, porque ya el herraje estaba bastante deteriorado y estuvo viniendo un plomero a revisar la taza, que incluso lo tuvo que despegar del suelo porque la taza tiene problemas para descargar. Y en definitiva vino el plomero, despegó la taza del piso, la revisó y sigue con el problema para descargar. Sinceramente no sabemos qué es lo que tiene, incluso se le pasó una herramienta que va destupiendo el trayecto del inodoro, ustedes saben, y la taza sigue sin tragar bien. Ella no tenía ese defecto, sinceramente no sabemos qué es lo que le pasa, así que eventualmente el resultado será, al parecer, comprar un inodoro nuevo, pero bueno, eso será más adelante porque están bastante caros los inodoros. Miren, este es el pan que estamos comprando ahora, como les había comentado al inicio del video. Hace muchos días que en Cuba hay problema con la importación de la harina de pan o la harina de trigo, y ha habido mucha dificultad con la elaboración del pan que nos venden por la bodega, y hemos tenido que comprar estos panes que sí están muy buenos y tienen buena calidad, pero están costando entre 120 y 130 pesos. Pero bueno, no queda de otra que comprarlo porque imagínense ustedes, tenemos que desayunar algo. Así que en definitiva hemos tenido que acudir a los panes de los panaderos ambulantes para poder desayunar. Y por otro lado también están los apagones. Los apagones volvieron a arreciar prácticamente en cuanto comenzó el mes de mayo. Los apagones dijeron, aquí estamos nosotros, porque habíamos estado unos días que los apagones más o menos habían como que refrescado en su intensidad y nos daban entre 6, 8, 10 horas, pero señores, desde hace unos días para acá, yo no sé qué ha pasado con las termoeléctricas, que cuando se rompe la guitera, que es una termoeléctrica muy famosa en Cuba,
se rompe la Felton, que también es otra termoeléctrica de las que más energía produce en Cuba. Cuando no entra una, sale la otra, cuando sale la otra, entra una, y cuando no se rompen las dos al mismo tiempo. Y el déficit de electricidad se dispara por los elementos. También está el caso de los paneles solares, que sinceramente no sé hasta qué punto están beneficiando al sistema eléctrico nacional, porque existen los casos en algunos pueblos donde se han creado estos parques fotovoltaicos que se la pasan a oscuras, y entonces muchas personas se están cuestionando realmente a dónde va a parar la energía que producen esos paneles solares y si realmente están produciendo alguna energía fotovoltaica, porque seguimos a expensas de los apagones. Ayer mismo la corriente se fue sobre las 9 de la mañana y vino en la madrugada de hoy sobre las 2 de la mañana. Ustedes se imaginarán, más de 12 horas sin electricidad. Los equipos electrodomésticos como el refrigerador se descongela, se echan a perder los productos alimenticios que tanto trabajo le cuesta a la familia cubana adquirir, porque como ustedes conocen, los precios están súper elevados, y es muy triste que después que usted estuvo reuniendo su dinerito para comprarse su pedacito de carne, pues también se te eche a perder. Es bien triste. Bueno amigos, déjenme saber en los comentarios qué les ha parecido el video de hoy, qué les ha parecido esta celebración así un poco atípica del Día de las Madres acá en Cuba. Déjenme saber qué piensan acerca de la electricidad, del déficit de harina de trigo para la fabricación del pan. En fin, déjenme saber qué opinan sobre todos estos temitas cotidianos que hemos abordado en el video de hoy. Y los espero como siempre con nuevas sorpresas. Chao, chao.